Ángela María Buitrago rompe el silencio, denuncia presiones en el gabinete de Petro y se reafirma como una ministra que no se dejó manipular. En un nuevo capítulo que sacude a la Casa de Nariño, la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, ha lanzado contundentes acusaciones que revelan tensiones internas dentro del gobierno de Gustavo Petro. Tras su sorpresiva renuncia, Buitrago decidió hablar abiertamente sobre los hechos que la llevaron a abandonar su cargo, señalando presuntas presiones, intentos de injerencia y decisiones políticas que, en su opinión, contravienen los principios de idoneidad y legalidad. Su testimonio, difundido en el podcast A Fondo de la periodista María Jimena Duzán, ha desatado una tormenta política en el entorno presidencial. La exfuncionaria no solo defendió su gestión, sino que se mantuvo firme en sus denuncias, reiterando que nunca fue una ministra de papel, y que su salida del ministerio respondió a una serie de intentos de manipulación que se negaba a tolerar. Señalamientos directos a Benedetti y Rodríguez. Uno de los aspectos más graves de las declaraciones de Buitrago fue la mención directa de nombres con altos cargos dentro del actual gobierno. En particular, la exministra señaló al entonces ministro del Interior, Armando Benedetti, y a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, Angie-Lisset Rodríguez, como responsables de presionarla para realizar nombramientos cuestionables. Según Buitrago, se le solicitó remover de su cargo al experto en lucha antidrogas, Alexander Rivera, para reemplazarlo con Marcela Tovar, una filósofa sin experiencia comprobada en temas de narcotráfico o seguridad. Rivera, en contraste, cuenta con una trayectoria profesional que lo hacía idóneo para liderar la dirección de drogas del ministerio, en un contexto nacional marcado por los desafíos del narcotráfico, la violencia y la implementación de una nueva política antidrogas. La solicitud de este cambio, que claramente favorecía intereses ajenos a la meritocracia y la experiencia técnica, fue uno de los tantos episodios que colmaron la paciencia de la ministra. Nunca entendí cómo se pretende nombrar a una persona que no tiene competencias ni capacidades en un cargo tan sensible. No es un tema personal, sino de responsabilidad y función pública, declaró durante la entrevista. La sombra del tráfico de influencias y la exportación irregular. Además del tema de los nombramientos, Buitrago reveló otro hecho preocupante. Recibió una solicitud para autorizar la exportación de clorhidrato hídrico, una sustancia química controlada que actúa como precursor en la fabricación de cocaína. La petición fue presentada con el argumento de que el envío estaba destinado a Cuba, pero la exministra rechazó la solicitud por no cumplir con los requisitos legales. La senadora del Pacto Histórico, Gloria Flórez, fue una de las personas que se acercó a ella para facilitar el contacto con quienes estaban detrás de esta gestión. Incluso relató que una de las personas interesadas en la operación era de nacionalidad cubana. A pesar de su negativa, Buitrago recibió posteriormente un correo electrónico desde el DAPRE con una solicitud para que firmara el trámite, citando además a la congresista Isabel Zuleta como intermediaria. Me sorprendió que, luego de mi negativa, me llegara una comunicación en la que básicamente se me pedía firmar una exportación de una sustancia controlada, sin los debidos requisitos. Eso me pareció sumamente grave, afirmó. Estos episodios encendieron sus alarmas y reforzaron su percepción de que se estaban cruzando líneas peligrosas dentro del Ejecutivo. En más de una ocasión, según su testimonio, le notificaron sobre supuestas órdenes provenientes del mismo presidente Petro para hacer cambios en el ministerio y en sus dependencias. No obstante, Buitrago aclaró enfáticamente que nunca recibió instrucciones directas del mandatario. En casi 11 meses, el presidente jamás me llamó para decirme que hiciera o deshiciera algo. Nunca me pidió un cambio ni la inclusión de una persona en algún cargo. Yo no soy una ministra fantasma, Buitrago se planta. Ante este panorama de presiones, intentos de manipulación y decisiones administrativas que consideraba inapropiadas, Ángela María Buitrago optó por retirarse del gobierno. Lo hizo con la frente en alto y sin aceptar lo que, en sus palabras, habrían sido actos de injerencia indebida. Su frase «yo no soy ministra de papel ni ministra fantasma» se ha convertido en símbolo de su postura firme frente a los hechos que denuncia. Su determinación ha abierto un debate nacional sobre los límites de la influencia política dentro del Ejecutivo, la transparencia en los nombramientos públicos y el respeto a la independencia técnica de las carteras ministeriales. Las reacciones del gobierno, negaciones y contraataques. Ante la magnitud de las acusaciones, los funcionarios señalados no tardaron en pronunciarse. Armando Benedetti, en entrevista con W Radio, rechazó tajantemente las afirmaciones de Buitrago. Le juro por el bienestar de mi familia que jamás la llamé para pedirle un cargo. Es más, pensaba que era amiga mía.
Me parece una señora berraca e inteligente, pese a todo esto, aseguró. Además, puso en duda la veracidad de los hechos relatados por la exministra, exigiendo que presentara pruebas concretas. Si lo que ella dice fuera cierto, tendría que mostrar los mensajes o las evidencias. ¿Dónde están?, cuestionó públicamente. En cuanto a Angie Rodríguez, Benedetti la defendió, asegurando que como directora del DAPRE su trabajo consistía en comunicarse con los ministros por instrucciones directas del presidente Petro. Ella no hace nada por su cuenta, simplemente ejecuta las decisiones de quien dirige el gobierno, afirmó. El propio Gustavo Petro también se pronunció, aunque de manera más general. En medio de su defensa insinuó que la exministra habría querido sabotear su proyecto político, un proyecto que, según explicó, busca incluir a sectores históricamente excluidos, incluso a quienes han estado al margen de la ley. Petro mencionó su voluntad de dialogar con bandidos para darles una segunda oportunidad, lo cual, según él, no fue comprendido por algunos miembros de su equipo, incluyendo a Buitrago. Crisis institucional o pulso de poder. El caso de Ángela María Buitrago plantea interrogantes de fondo sobre la dirección del gobierno de Petro y el margen de autonomía que tienen los ministros en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué tan libres son para tomar decisiones técnicas? ¿Hasta dónde llega la influencia del DAPRE y otros actores del Ejecutivo? Para algunos analistas, este episodio revela una posible crisis institucional al interior del gobierno. La politización de los nombramientos, las presiones para exportar insumos controlados, y el manejo de información delicada a través de intermediarios políticos, podrían tener consecuencias legales y políticas graves. Otros, sin embargo, lo interpretan como un choque entre dos formas de entender el poder, una más tecnocrática, representada por Buitrago, que prioriza la preparación y la legalidad, y otra más política, en la que prima la lealtad al proyecto del presidente y la capacidad de ejecutar decisiones por encima de la experiencia técnica. ¿Qué sigue ahora? Las denuncias de la exministra están siendo investigadas por las autoridades correspondientes. Dependiendo de lo que se concluya en esas indagaciones, podrían derivarse sanciones o destituciones dentro del gabinete, así como ajustes en los mecanismos de control y transparencia. Mientras tanto, la opinión pública sigue dividida. Algunos sectores aplauden el valor de Buitrago al hablar con franqueza, mientras que otros cuestionan sus motivaciones y el momento en que decidió hacer públicas sus quejas. Lo cierto es que el testimonio de Ángela María Buitrago marca un antes y un después en el relato del actual gobierno. Más allá de las simpatías o rechazos personales, sus declaraciones invitan a una reflexión profunda sobre el papel que deben cumplir los ministros. ¿Están ahí para obedecer o para liderar? ¿Deben ceder a presiones políticas o proteger la institucionalidad? En medio de esta controversia, lo que queda claro es que Buitrago no fue una ministra cualquiera. Se va con la convicción de haber defendido sus principios y con la esperanza de que su experiencia sirva de lección para futuras generaciones de servidores públicos. Si te interesan los análisis políticos, las denuncias de alto nivel y los debates que marcan el rumbo del país, suscríbete ahora a nuestro canal. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Ángela María Buitrago hizo lo correcto al denunciar estas presiones? ¿O piensas que se trata de un choque político más dentro del gobierno Petro? Tu voz también cuenta. Nos vemos en el próximo vídeo.